Buenos días, estimados estudiantes del noveno de básica. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Como podemos ver, es estadística. Vamos a empezar con este estudio, en base a los conceptos básicos y cuadros de distribución de frecuencia. Empecemos. ¿Qué es la estadística? Pues como podemos ver, la estadística es una rama de las matemáticas dedicada a la recopilación, análisis, interpretación y representación de datos empíricos. La verdad, esta ciencia se divide en dos, en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿A qué se refiere la estadística descriptiva? Esta se encarga de la descripción de los datos, es decir, que nosotros vamos a hacer un análisis en base a la recolección de datos que yo necesito para un estudio dado. Por ejemplo, yo necesito datos para estudiar los niveles de contaminación. Entonces recojo datos sobre usos de smog, sobre uso de sustancias químicas para el medio ambiente. La estadística inferencial, en cambio, ocupa la extrapolación de los datos para, en base a una población, obtener una muestra. Y en ocasiones la población total es tan grande que no podemos abarcarla y se va tomando el muestreo. Dos estadísticas importantes. Vamos a hablar y nosotros vamos a dedicarnos al estudio de la estadística, no la inferencial, sino la descriptiva. ¿Por qué? Porque vamos a recolectar datos para estudio. Esta estadística trata del recuento, ordenación. Como podemos ver, trata del recuento, ordenación, clasificación de los datos obtenidos por observaciones. Y con eso vamos a poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. ¿Cuáles son las fases que tiene esta estadística? En primer lugar, la recolección de datos, organización y cómo vamos a presentar los datos, el análisis de ellos que nos llevarán a una conclusión. Los conceptos básicos que necesitamos son población. ¿Qué es la población? Bueno, la población en un conjunto de datos. La población es un conjunto de datos de todos los elementos a los que están sometidos un estudio estadístico. Por ejemplo, mi población va a ser el conjunto de ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque toda la ciudad de España voy a hacer un estudio. Entonces, la población es todos los ciudadanos españoles. ¿Qué viene a ser el individuo? Bueno, un individuo o una unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la población. En mi caso sería un español o una española, un hombre español, una mujer española, un niño español, un bebé. ¿Qué es la muestra? Una muestra es un conjunto representativo de la población a la que yo estoy estudiando, llamada la población de referencia. Por ejemplo, en mi caso, yo estudiaba mi población, todos los españoles, un individuo, un español. La muestra sería ciudadanos españoles menores y mayores de edad. O puede ser otra muestra, niños españoles, mayores a 3 años. Porque a veces los estudios, cuando hay mucha población, es mejor tomar una muestra y estudiar en ella. Estos conceptos son básicos en estadística. Seguimos con los conceptos básicos. Esta vez vamos a hablar del muestreo. El muestreo es la reunión de datos que se debe estudiar
obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. Una vez que tú ya tengas la muestra de tu población, el muestreo ya es cuando tú reúnes estos datos y te pones a trabajar mediante los valores obtenidos. Entonces, ¿qué son los valores? Cada uno de los resultados que obtienes para el estudio estadístico. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtenemos dos valores, cara y cruz. ¿Cuáles son los valores que puedes sacar? Cara y cruz. Si tomamos un examen sobre 10, ¿cuáles son los valores que puedo obtener? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son los valores que puedo obtener al hacer mi análisis de muestreo con la muestra que sale de una población. Pero, ¿qué diferencia hay con el término dato en estadística? Un dato ya es un valor que se ha obtenido al realizar en sí el estudio estadístico. Yo sé que estos son los valores que me podían salir, pero el dato es lo que me salió. Es decir, en el caso del estudiante, sabía que se podía sacar las notas del 0 a 10, pero en mi lección solo hubo estudiantes con notas de 5, 7, 9 y 10. De los valores que podían salir, me salieron solo estos 4 datos. Entendemos la diferencia, muy importante. En el caso del dado, si lanzamos 5 veces, obtenemos de datos cara, cara, cruz, cara, cruz. Ven, estos son ya los datos que pude obtener. Espero que vayas entendiendo estas diferencias entre términos estadísticos. Las variables estadísticas son muy importantes y son cada una de las características de los objetos de estudio. Mira, valor, dato, variable. Ojo, valor, dato, variable. En cambio, la variable estadística es las características de los objetos de estudio. A ver, ¿cuál va a ser mi variable? Que va a tener un valor y de las que me van a dar datos. Una variable puede ser un peso, una edad, una nota, un color. A eso se denomina variable y pueden tener una naturaleza muy variada, por lo que se establecen diferentes maneras de medirlas para trabajar en el estudio estadístico. Hablemos sobre esta naturaleza o sobre estos tipos de datos de las variables estadísticas. Pueden ser discretos, son datos cuantitativos, valores numéricos. Continuos, son continuos si los datos que se recoge es en forma de intervalo. Mire, por ejemplo, un dato discreto sería 8 sobre 10. Un dato continuo es el estudiante sacó una nota entre 7 y 10. Un dato nominal. El nominal es de tipo cualitativo, es decir, cuando tu dato es una palabra como hombre, mujer, edad, sexo, color, religión. Los datos ordinales. Estos están en una escala ordinal de medida, representada en una serie ordenada de relaciones o en una posición dentro de un rango. Por ejemplo, dígame, en escala del 1 al 10, ¿cuál es su nivel de dolor? Yo te doy un dato ordinal para que tú solo puedas escoger ciertos valores. No puedes decir 11, 13, no, te dije del 1 al 10. Datos por intervalos parecidos a los continuos, pero se trata de datos en escalas, que representan cantidades y que contienen unidades entre las que el cero también puede ser un punto de medida. ¿Cuál es el intervalo de temperatura en la ciudad? Bueno, el cero consta. Ratios, muy poco usado, muy poco escuchado, ya que es similar al intervalo, con la diferencia que no existen valores debajo de cero. Una vez que los datos se han recopilado y clasificado, se hace un análisis explorativo, es decir, vemos si el entorno es apto para esos valores. Bien, chicos, el día de hoy hemos visto la ciencia estadística. La fase 1. Tu misión es, en base a este video, responder las preguntas que te hemos planteado.
Nos vemos la siguiente clase.